Hola, ¿cómo les va? Espero que estén bien dentro de todo esto que estamos pasando, ¿no? Y este va a ser el tercer microencuentro que tenemos, o el tercer encuentro, con la idea de comentar un poquitito qué pasó después de 1861 y nos vamos a centrar en la batalla de Pavón. Acá nosotros vamos a comenzar un periodo en la historia argentina conocido como el de las presidencias históricas. ¿Qué incluye este periodo de las presidencias históricas? Bueno, va a incluir tres presidencias, ¿no? Una que vamos a abordar nosotros hoy, que es la de Bartolomé Mitre. Yo dentro de la Bartolomé Mitre voy a hacer un corte en decir, voy a dejar un tema que lo vamos a dar especialmente en el próximo encuentro, que es la Guerra del Paraguay entre 1865 y 1870. La presidencia de Mitre va a transcurrir entre 1862 y 1868. Su sucesor va a ser Domingo Faustino Sarmiento, que va a ocupar el espacio entre 1868 y 1874. Y la presidencia de Nicolás Avellaneda, que va a ir de 1874 a 1880. Eso es el periodo de las denominadas presidencias históricas. La idea es ir desarrollando los hechos de estas presidencias para que ustedes puedan apuntalar la bibliografía de Oslac, la cual yo les recomendé que comenzaran a leer. Yo para esto me voy a remitir primeramente a la Constitución de 1853. Nosotros vimos que cuando se aprueba la Constitución, Buenos Aires se encontraba separado de lo que era la Confederación, que tenía su capital en Paraná, Entre Ríos, ¿no? La Constitución nos dejaba claro dónde iban a residir las autoridades nacionales. Buenos Aires, obviamente, que no había participado en la sanción y aprobación de esta Constitución, y recién en la reforma de 1860, Buenos Aires va a formar parte de la comisión que va a realizar reformas a la Constitución de 1853. Si bien desde Buenos Aires, una vez que se produce el triunfo de Pavón, una comisión en la cual también participó Sarmiento, revió la Constitución del 53 y creyó tampoco que no era el momento de sancionar o de decretar una sede para las autoridades de tipo nacional. Esto tenía que ver para no crear cierto malestar en el interior del país, ¿no? Bueno, por un lado, ¿cómo llega Bartolomé Mitre a la presidencia de la Nación? Obviamente que el triunfo de Pavón le da un amplio margen de negociación a Buenos Aires y la figura de Bartolomé Mitre va a ser inevitablemente como la principal figura de candidato a presidente, ¿no? Con respecto a lo que tiene que ver la figura de Mitre, como para que tengamos una idea de quién fue Bartolomé Mitre. Bueno, nacido en Buenos Aires, desde los 14 años trabajó en una de las estancias de Rosas, que era el Rincón de López. Obviamente que no era proclive a las tareas de tipo agropecuarias, por lo cual Rosas no tardó mucho tiempo en echarlo de este lugar, ¿no? Él se va a convertir en un tenaz opositor a la política desarrollada por Rosas en la provincia de Buenos Aires. A los 17 años se va allá, comienza a destacarse como escritor, y durante los gobiernos de Rosas es un emigrado más en la banda oriental. Allí va a tener contactos con ciertos personajes que nosotros ya hemos analizado, que integraron la generación del 80, como Echeverría, Mármol, Gutiérrez, por ejemplo. Bien, volviendo un poco a lo que les decía, la batalla de Pavón le da un margen de negociación a Buenos Aires de presentar un candidato a la presidencia de la Nación. Nosotros habíamos visto que dentro de la Confederación también hubo presidentes, 1853, 1859, Justo José de Urquiza, y 1859, 1861, que se produce la derrota de Pavón. Santiago de Erqui había sido presidente de la Constitución. Es elegido para el periodo 1862-1868 este liberal porteño que era Bartolomé Mitre. ¿Quién lo va a acompañar? En esta presidencia lo va a acompañar Marcos Paz. Antes de empezar con lo que tiene que ver la presidencia de Bartolomé Mitre, vamos a hablar un poco también qué pasaba dentro del Partido Unitario Porteño, qué había pasado después de esa revolución del 11 de septiembre de 1852, ¿se recuerdan? Donde tanto Alsina como Mitre habían dirigido las operaciones para que
Urquiza no se convirtiera en un nuevo Rosas y se alejara de la provincia de Buenos Aires. El Partido Unitario Porteño, más bien liberal, lo podemos llamar así, estaba dividido en dos sectores, con dos proyectos totalmente distintos. Por un lado tenemos a los nacionalistas o mitristas, también conocidos como cocidos, que eran de la idea de desarrollar una política económica de tipo liberal que incluyera a todo el país. Esto sin duda iba a tener choques importantes en la provincia. Y por el otro lado, un sector más porteño, más cerrado en lo que tiene que ver Buenos Aires, que eran los que respondían a Alsina, ¿no? Que eran los crudos. Bueno, la idea de Alsina era basar una economía con un eje central en Buenos Aires y que siguiera teniendo la importancia del puerto, el puerto como principal proveedor de recursos para lo que era la provincia de Buenos Aires. Bueno, la diferencia entre estas dos tendencias se va a solucionar mediante lo que se llamó la ley de compromiso, mediante el cual hay un acuerdo no solamente de los dirigentes liberales porteños, sino con el resto de lo que había sido la Confederación del país, cuyos rasgos más importantes cuáles van a ser. Por un lado, esta ley establecía momentáneamente que las autoridades a nivel nacional residieran en Buenos Aires y que la aduana de Buenos Aires siguiera siendo un punto importante de ingreso y obviamente de impuestos para la provincia, ¿no? Bien, con respecto a la presidencia de Bartolomé Mitre, lo va a acompañar como vicepresidente de la Nación para estos momentos Marcos Paz. En lo político, hubo un intento igualmente de la federalización de Buenos Aires, cosas que no va a ocurrir y vamos a ver nosotros, se va a tener que esperar hasta la presidencia de Nicolás de Avellaneda para federalizar a Buenos Aires, ¿no? Para que Buenos Aires sea la capital de la República Argentina. Hay ciertas imposiciones que va a establecer el gobierno nacional. Una de las que más preocupaba en este momento a Mitre era el tema, por ejemplo, de la moneda. Nosotros tenemos que recordar, y yo ya se los mencioné en un micro anterior, que en el interior de nuestro país figuraban 3 o 4 monedas diferentes, ¿no? Bueno, Mitre va a ser precisamente quien imponga el uso de una sola moneda. También se crearon una serie de impuestos, o sea que la recaudación impositiva va a ser importante dentro de este gobierno. Y algo que es de destacar tiene que ver principalmente con el tema del ejército. Ustedes cuando vayan leyendo van a ver que estos son pilares fundamentales de lo que tiene que ver o se va a costar la organización institucional, ¿no? De nuestro país. El ejército se llevaba para este momento el 50% del presupuesto. La idea del ejército nacional no solamente obedece a una cuestión de defensa de lo que es la soberanía, ¿no? Bueno, de fondo van a escuchar algunos ruidos que son mis hijas, es imposible, ¿no? Golpeando cosas, los perros que ladran algo de la calle, pero bueno, es toda esta situación de cuarentena que hay que saberla llevar por otro lado, ¿no? Volviendo al tema, yo les decía el 50% de lo que tiene que ver el presupuesto en el ejército. El ejército no solamente con la idea de formar un ejército nacional. Nosotros vamos a ver que durante la presidencia de Sarmiento se va a tratar aún más de profesionalizar para que se formen los oficiales dentro de nuestro país y se va a crear el Colegio Militar de la Nación, ¿no? Que, como yo les decía, este primer colegio va a funcionar en lo que fue la desaparecida residencia de Juan Manuel de Rosas, que en el micro anterior me había confundido y les dije Córdoba y Libertador que corren paralelas. No, es lo que ya en la época de Sarmiento, ustedes saben, se llamaba Avenida Sarmiento, ¿no? Esa avenida con palmeras, Avenida Sarmiento y Libertador, que por ese sitio estaba la residencia de Rosas. Y también el ejército va a comenzar a tener un rol preponderante conjuntamente con el gobierno en cuanto a qué, a reprimir todo movimiento que se vaya produciendo en el interior o mismo, después lo vamos a ver, la presencia en las huelgas obreras que se van a dar más adelante, ¿no? Hablando de huelgas obreras, porque seguramente por ahí después me la voy a olvidar, la primera huelga obrera que se realiza
en nuestro territorio, no estaban organizados como sindicatos. Precisamente se va a dar en un tema que vamos a tratar en el próximo micro, que es en la Guerra del Paraguay, donde los armadores de barcazas correntinos se niegan a fabricar barcazas para lo que tiene que ver esta guerra. O sea que el ejército comienza a tener un rol más que importante a partir de lo que tiene que ver la presidencia de Bartolomé Mitre. Otro tema importante es el tema de lo que tiene que ver las leyes, ¿no?, en nuestro país. Nosotros vamos a dejar también un micro para hablar de lo que es el tema de la inmigración. Había que dar base sólida y segura, derechos a aquellos que venían a este territorio, ¿no? Bueno, para esta presidencia se va a redactar el Código Civil. Bueno, va a ser precisamente Dalmacio Vélez Arfield, el encargado de llevarlo adelante. También hay una adaptación de un futuro Código de Comercio que se va a poner en vigencia durante la presidencia de Mitre. En educación, que yo les dejé algún libro citado, como si alguno tiene interés el día de mañana en ver el tema educativo, sobre todo en Latinoamérica, que se llama Modelos Educativos en América Latina. Durante este gobierno comienzan a crearse los denominados colegios nacionales, ¿no?, de los cuales dependen, o de los cuales de este origen van a surgir posteriormente, como nosotros podemos dar un ejemplo, lo que fue la Escuela Normal Mixta, posteriormente mixta, Dr. Eduardo Costa, colegios cuya finalidad ¿cuál era? Que al final de esta carrera, de cumplir el ciclo primario, secundario, por decirlo así, quien egresara de los mismos salía con el título de maestro y pudiera enseñar. Mientras tanto, después nosotros vamos a ver, la obra educativa principal se dio durante la presidencia de Sarmiento, y esto tiene que ver, yo siempre digo, ¿no?, la historia no la podemos torcer, pero cualquier otro presidente que hubiese estado en ese lugar lo tendría que haber hecho, porque esto tiene un claro análisis que nosotros lo vamos a ver a raíz del primer censo nacional que se hace en 1869 y la cantidad de analfabetos que da en el país, ¿no? Después lo vamos a analizar también esto en la presidencia de Sarmiento. Pero durante la presidencia de Mitre, el Colegio Concepción del Uruguay, por ejemplo, es importante en esto, se crean 14 colegios nacionales con la idea de ir desarrollando un sistema educativo basado lógicamente en el sistema lancasteriano, que era un sistema de educación inglesa, para formar a los futuros docentes de nuestro país. Y después está el otro tema de la política en sí que iba a desarrollar el gobierno con respecto a las provincias. Hay una clara idea de alianzas del gobierno de Bartolomé Mitre con los sectores conservadores de la provincia. ¿A qué obedece esto? Obviamente que obedece a subordinar el poder de las provincias a el poder de Buenos Aires. Así todo, hubo algunos levantamientos en lo que tiene que ver este gobierno, como por ejemplo el que se produjo en el año 1863, llevado adelante por Ángel Vicente Peñalosa, ¿no? Después vamos a ver qué pasa con Ángel Vicente Peñalosa, más que nada cuando tratemos el tema de Sarmiento. Y otro de los temas que creo que es el tema principal que tiene que ver con este gobierno es la llamada Guerra del Paraguay. Bueno, yo voy a hacer una introducción a lo que tiene que ver el tema de la guerra con el Paraguay, el cual voy a desarrollar en un micro posterior, el micro que le va a seguir a este, ¿no es cierto? Para hablar de Paraguay, Paraguay logra su independencia en el año 1811 y va a tener una serie de gobiernos que le van a dar un cierto progreso a lo que es el Paraguay. Qué sé yo, hay diferentes autores que tratan el tema, podemos hablar desde Milcíades Peña, desde Pommer, desde José María Rosa, desde Fratkin con Garavaglia, y vamos a encontrar opiniones dispares, ¿no? ¿Era Paraguay una nación desarrollada? Era una nación desarrollada en un pequeño territorio, o sea que también las ansias de expansión del Paraguay nos iban a hacer esperar.
Paraguay mantenía algunos conflictos de límites con el Brasil, pretendía también extenderse hacia zonas que eran de soberanía argentina. Bueno, pero esto va a quedar a criterio de los distintos historiadores que nosotros podamos leer en el transcurso de esta cátedra, ¿no? Con la presidencia o con el gobierno, mejor dicho, de Gaspar de Francia, Buenos Aires queda, el Paraguay queda aislada de lo que es Buenos Aires. Y siempre el tema vino por la navegación de los ríos Paraná, el Paraná principalmente y el Uruguay. Esto también se daba el conflicto con otras provincias, que era la vía de salida que podía tener el Paraguay a sus productos agroexportables, ¿no? Ya que contaba con un mercado europeo. Durante el gobierno de Rosas la consideraba como una provincia más de la Confederación. Pero ¿qué pasaba? El Paraguay esto no lo veía así de esta manera porque, bueno, el sacar sus productos se veía cargado con fuertes impuestos, sobre todo de lo que era la aduana de Buenos Aires. Las causas de esta guerra tienen que ver, si bien algunos dudan de lo británico, pero podemos considerar los intereses británicos, obviamente que los intereses del Brasil y el conflicto que Brasil mantiene con el Paraguay, y obviamente que nosotros tenemos que ver acá de la ceguera argentina de meterse en un conflicto cuando todo el interior, y en esto coinciden muchos hombres, muchos caudillos del interior, el verdadero enemigo, si podemos decirlo así, era el Brasil en estos momentos, ¿no? Durante la presidencia o el gobierno de Gaspar de Francia, se dieron una serie de reformas importantes en lo que era el Paraguay. Primero tuvo que ver con la expropiación a grandes terratenientes y el reparto de tierras que se hizo dentro de la población. Allí nacieron lo que se llaman las estancias de la patria, que dirigidas por el gobierno también dirigía lo que era la producción y tomaba parte de lo que se producía en estos lugares, que servía para mantenimiento de estas estancias y también la parte de exportación, ¿no? Era un trabajo de tipo comunitario. Y durante este gobierno, las principales exportaciones que tenía el Paraguay era el tabaco, el cuero y lo que era el tema de la yerba mate. Que bueno, acá también venía la protesta de Corrientes, que decía que competía, siendo una nación independiente, con la producción de una de las provincias de lo que era nuestro actual territorio y pagaba la misma o el mismo recargo de impuestos para entrar a lo que tenía que ver en nuestro país por la aduana de Buenos Aires, ¿no? A su muerte le va a seguir en el gobierno un abogado que fue Carlos Antonio López, que tuvo la idea de modernizar a lo que era Paraguay. Paraguay contaba para este momento con flota con vapores. El vapor era un adelante importante en lo que tiene que ver la navegación. Durante lo que fue la Revolución Industrial, la máquina de vapor fue un adelanto de los más importantes. Fueron recién los americanos, por allá por 1811 creo, que la aplicaron a lo que tiene que ver la navegación. Bien, los paraguayos contaban con buques de vapor, de madera. Ya comenzaba a utilizarse el metal en lo que tenía que ver la navegación. Durante la Guerra del Paraguay los brasileños, ¿no?, contaban con este recurso de transporte bélico importante para lo que fue este enfrentamiento. Y se nota un gran crecimiento en lo que tiene que ver, por ejemplo, el ferrocarril, para comunicar centros productores con los centros no solamente de embarque y exportación, sino también con distintos centros que tuvieron que ver con la industria militar. Hay una importante fabricación de lo que tiene que ver armamentos, de pólvora también en esto. Y lo que se dedicaba este gobierno también es a importar técnicos, más que traer capital desde afuera, que creara deuda. Paraguay no tenía deudas cuando comenzó la guerra de la Triple Alianza. Importar técnicos para desarrollar y capacitar a los propios. Esta obra va a ser continuada a la muerte de Carlos Antonio López por su hijo, quien va a ser el que va a dirigir la guerra del Paraguay, que va a ser Francisco Solano López.
Francisco Solano López era general de los ejércitos del Paraguay, ¿no? Más o menos, para que ustedes tengan una idea, cuando se va a desarrollar este conflicto, el Paraguay va a contar aproximadamente con unos 400.000 habitantes, ¿no? Es importante, durante su gobierno podemos ver en el Paraguay, por ejemplo, la prensa bilingüe, por decirlo así. Los diarios salían tanto en castellano como en guaraní. Y otra de las características es que Paraguay crea la primera ley de patentes de América, aquella invención que favorecía al país o favorecía a propios. Esta ley de patentes le otorgaba su título de propietario, ¿no? de ese invento. También el gobierno desarrolló una serie de becas para que aquellos que estaban en una determinada área técnica puedan dirigirse a continuar o perfeccionarse, por ejemplo, a Europa, ¿no? Que era el lugar donde más iban. Y lo principal de todo esto era que Paraguay era un país sin deuda. Con respecto a la guerra, que es lo que nosotros vamos a ir viendo en el próximo micro, debemos decir que la misma surge prácticamente de incógnita, porque una guerra va a ser totalmente impopular. Aquellos que proveían de efectivos a lo que podemos denominar el Ejército Nacional, prácticamente muchos se negaban en el interior y otros decían, ¿a dónde nos van a llevar a combatir? Más allá de esto, vamos a ver que esta guerra nos va a dejar una epidemia bastante importante, que va a ser la de fiebre amarilla, cuando vayan llegando embarcados los últimos soldados de la Guerra del Paraguay durante la presidencia de Sarmiento, ¿no? Pero bueno, surge de una reunión en Palermo que se hacen con representantes del Brasil, Thornton, el representante británico y el mismo Mitre, ¿no? Una guerra que va a durar entre 1865, como le decía, y 1870, y que tenía un lema. Cuando se produce esta guerra, es recordada la frase que elabora Mitre. Mitre dijo: en 24 horas en los cuarteles, en 15 días en campaña y en 3 meses en Asunción. Bueno, los cálculos le salieron bastante mal al señor Mitre, un personaje que lo vamos a ir viendo hasta cuando entremos en la generación del 80, ¿no? Siempre ligado a lo que tiene que ver la política y los sectores liberales del país, porque esta guerra le llevó de 1865 a 1870. La guerra comienza durante el gobierno de Bartolomé Mitre. Vamos a ver, yo creo que lo clave de esta guerra está por un conflicto que se ocasiona en la banda oriental y se terminan firmando los tratados de paz para lo que es la presidencia de Sarmiento. Yo básicamente, en toda esta síntesis que le hago o les voy haciendo de estos temas, acá principalmente me basé en un libro que es bastante interesante, no está en la bibliografía obligatoria, no sé si se los he dado en la general, un libro de Milcíades Peña que es bastante ameno, que se llama La era de Mitre, de Caseros a la triple infamia, ¿no? Ese es uno de los textos. Y después, bueno, durante lo que tiene que ver, lo que les fui comentando de la presidencia de Mitre, hemos sacado de distintas fuentes de historia argentina, ¿no? Lo que es este breve desarrollo que les he hecho. La próxima clase, lo que les voy a desarrollar es la guerra, prácticamente lo que es la guerra del Paraguay. Me interesa mucho que la guerra del Paraguay, nosotros lo que sepamos es las causas que condujeron a este enfrentamiento, ¿no? Y por qué después de esta guerra Paraguay quedó como quedó, y cuál fue el impacto de la guerra dentro de lo que tiene que ver no solamente la parte política de nuestro país, sino también en cierta manera lo económico. Acá hay personas que, le digo, la guerra los va a favorecer en lo económico, uno va a ser justo José de Urquiza, que algo tratamos, y a nivel local, bueno, los hermanos Costa, que fueron proveedores del ejército en cuanto a ganado para lo que tiene que ver su alimentación. Bueno, por hoy no me queda más que decirles en este micro, espero haber sido claro para irlos guiando un poco. Ustedes van a ver que
mientras vayan leyendo la obra de Oscar Oslak, van a poder ir entrelazando estos que yo les voy comentando, ¿no? Porque él se aboca más a lo que tiene que ver la formación del Estado. Y acá hoy ya nos aparece algo importante que tiene que ver con dotar al Estado de una parte jurídica, nos va apareciendo ya el ejército, y a medida que vayamos desarrollando estas presidencias históricas se van a ir dando otros elementos, como por ejemplo lo que es la conformación del territorio nacional, que es lo que él va a ir destacando de los rasgos preponderantes de la formación del Estado Nacional. Bien, espero que sigan bien, espero no serles aburrido con lo que son estas charlas. Yo igualmente, ni bien corte con esto, les voy a dejar como siempre un pequeño esquema para que ustedes tengan de guía de lo que hemos charlado hoy, una sinopsis o red conceptual para que les sirva como guía de estudio. Bueno, los veo ya en pocos días con algún otro micro que vamos a subir a la página. Hasta luego y que sigan muy bien.